Solo tengo que disparar el neumático de enfrente y recoger a los niños conforme vayan saliendo rebotados y volados del autobús. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio en Escalofríos Podcast. Yo soy Canche. Hoy no me va a estar acompañando Wolf, pero les tengo una historia muy interesante que después se la voy a contar a él, que le va a gustar muchísimo porque es de un asesino serial. Bienvenidos a otro episodio de #lunes serial aquí en Escalofríos Podcast. Es un asesino muy famoso, muy popular. Estoy seguro que en alguna ocasión ya escucharon de él. Uno de los asesinos seriales sin capturar más famosos de Estados Unidos. Y esta es la historia del asesino del Zodiaco. El 20 de diciembre de 1968, en Lake Herman Road, en California, una pareja de jóvenes de colegio estacionó su auto en la orilla de la carretera, en un área que era conocida como un lugar para adolescentes enamorados y muy calientes. Se suponía que Betty Lowe y David Faraday, de 16 y 17 años respectivamente, debían asistir a una actividad en su colegio esa noche. Pero en vez de eso, habían decidido ir a un restaurante juntos, tener una cita y luego pasar el rato, digámoslo así, en el carro, en esta área junto a la carretera. Pues a las 10:15 de la noche estaban estacionando su auto a la orilla de la carretera. A las 11 p.m., sus cuerpos fueron encontrados por una señora que vivía cerca. La policía luego determinó que el asesino había estacionado su carro al lado de los jóvenes y les habría pedido que se bajaran del auto. David abrió su puerta y mientras estaba saliendo recibió un disparo directo en la cabeza. El asesino rápidamente disparó también contra Betty, que ni siquiera pudo salir del auto. Luego desapareció. 7 meses después, el 4 de julio de 1969, supongo yo que en esta fecha debido a todas las festividades en Estados Unidos por ser el 4 de julio, el Día de la Independencia, Darlene Ferrin y Michael Magoo se encontraban en su auto, parqueados en el Blue Rock Springs Park en el pueblo de Vallejo, en California, a 6,5 kilómetros de donde habían asesinado a Betty y David. Mientras intentaban sacar su auto, otro se estacionó detrás de ellos sin dejarlos moverse. El conductor descendió del vehículo y se acercó a la parte de enfrente del auto de Michael con una linterna y una pistola 9 milímetros. La luz de su linterna era tan fuerte que impidió que las víctimas reconocieran al asesino. Este disparó 4 veces a cada uno y luego se subió a su auto. Nomás abrió la puerta de su vehículo, escuchó los quejidos de Michael, que seguía vivo a pesar de los disparos. Regresó y les disparó 2 veces más a cada uno, para luego desaparecer. Unas horas más tarde, en la madrugada del 5 de julio, la policía recibió una llamada de un hombre quien se adjudicaba el ataque. Además, se hacía responsable por los asesinatos de Betty y David, y luego colgó. Michael Magoo despertó días después en el hospital. Había sobrevivido al ataque a pesar de recibir disparos en el cuello y en el rostro. Habló con la policía y dio una corta descripción de su atacante. Y cito la descripción. Era un hombre bajito y delgado. Tenía alrededor de 26 y 30 años y cerca de 200 libras. Medía poco más de 5 pies y medio o 1,73 m para los que no usemos el sistema americano, con el pelo rizado y castaño. Claro, de esta descripción podemos sacar poco, aunque supongo que la policía ya podía sacar bastante. Vamos a escuchar varias descripciones de este asesino a lo largo del caso. Vamos a ver que todas se relacionan, aunque ninguna es exacta. En este caso, pues supongo yo que porque el asesino, el método de trabajo que tenía el asesino era muy rápido. Y vamos a ver más adelante el por qué. Las primeras cartas.
El 1 de agosto del mismo año, 3 cartas fueron enviadas a 3 diferentes periódicos de la ciudad de San Francisco: Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. Estas cartas fueron leídas y examinadas por psiquiatras que determinaron que quien sea que las hubiese escrito debía estar muy perturbado y aislado. Claro, es algo que todos nos podemos imaginar. No creo que necesitas ser psiquiatra para poder de llegar a esta conclusión. En ellas, quien las había escrito se adjudicaba el crédito por los asesinatos mencionados anteriormente. También incluía lo que parecía ser un criptograma de 408 caracteres que, según la carta, revelaban la identidad del asesino. Además, demandaba que las cartas fueran publicadas en los periódicos o que asesinaría a una docena de personas más ese mismo fin de semana. El jefe de la policía, Jack Stillitz, autorizó la publicación de una de las cartas. Y solo si debajo de ella, en la página del periódico, se anunciaba también que la policía no publicaría nada más si el asesino no enviaba más detalles de los asesinatos para comprobar que era él, o de su identidad para corroborar que no fuera un fraude. El 7 de agosto, The San Francisco Examiner recibió otra carta. Esta comenzaba con un saludo. Y cito el saludo: Dear Editor, this is the Zodiac speaking. Era la primera vez que el asesino se llamaba a sí mismo como Zodiaco. También comentaba detalles de los casos que aún no habían sido revelados al público. De esta manera, se corroboró que quien escribía estas cartas debía ser el verdadero asesino. El 8 de agosto, Donald y Betty Harden, 2 ciudadanos de California, descifraron el criptograma de 408 caracteres y hablaron con la policía. Les explicaron que era un mensaje mal escrito que hacía referencia a The Most Dangerous Game. Esta era una historia corta, una novela escrita en 1924 por Richard Connell. En ella, el protagonista se cae de un yate, nada a una isla cercana, y en ella descubre que un general ruso usa gente en un juego macabro para cazarla alrededor de la isla como si fueran animales. La carta también decía que su tarea era conseguir más, y cito la tarea, más esclavos para cuando fuera al infierno. Por último, agregó que no daría su nombre aún, porque eso le haría más difícil su colecta de esclavos. Claro, un mensaje que no nos dice absolutamente nada de qué va a hacer o cuál es su misión, a pesar de que dice que quiere conseguir más esclavos para el infierno. Lo que podemos rescatar es el gusto por el drama, al utilizar una novela que era 40 años más vieja de lo que estaba sucediendo, que en la misma novela se habla de un tipo de asesinos, un tipo de asesino que le gusta el drama y le gusta el juego, le gusta cazar a sus víctimas, y al mismo tiempo, por la historia que en resumen se la resumí, pero la víctima también puede llegar a cazar al coronel, al general ruso, también le gusta que lo casen a él. No sé si resumirá un poco sobre la personalidad del asesino, que más adelante veremos que al final es una caza entre la policía y el asesino. La carta también decía que su tarea era, conseguir más esclavos. El asesino del Zodiaco cometió 2 asesinatos más antes de dedicarse a escribir más criptogramas y acertijos. El 27 de septiembre de 1969, un hombre que usaba collar con un artefacto en el cuello que parecía ser un círculo con una cruz encima, el mismo símbolo que aparecía en todas las cartas, se acercó a una pareja que descansaba en la grama al lado del lago Berryessa. Este les dijo que era un fugitivo de una cárcel cercana, mientras les apuntaba con lo que parecía ser una pistola 9 milímetros. Le dijo a la mujer
que atara de manos y pies a su pareja. Luego él la ató a ella. Sacó un cuchillo y se los ensartó 6 veces en el torso a cada uno. Luego llegó a una estación de servicio y llamó a la policía. En la llamada reportó el asesinato y se adjudicó la culpa. Un pescador y su hijo que pasaban cerca, por suerte escucharon los gritos de la pareja y llegaron a ayudarles. Llamaron a la policía y se los llevaron a un hospital. La mujer quedó en coma y a los 2 días falleció, mientras que el hombre Brian Harthel, sobrevivió para contar su historia a la prensa. Describió además que el sujeto era un hombre de alrededor de 1,80 m o 1,75 m y de más o menos 170 libras, con pelo castaño y bien peinado, como que si se hubiera pasado un bote de aceite en el cabello. Es la primera vez que el asesino usa un cuchillo en vez de una pistola. De hecho, parte de la investigación que hice revela que, parte de la investigación que la policía hizo y que yo leí, resalta que el asesino cada vez que llevaba a cabo una de sus fechorías, escribía en algún lugar como que su firma. Su firma era su símbolo. El símbolo es un círculo con una cruz encima. Y debajo escribía la fecha del asesinato. Y lo había hecho en el carro, en la puerta del carro del asesinato anterior, y lo había hecho en la puerta del carro de este asesinato. Lo hizo esta vez, siempre lo hacía con marcador, y esta vez apuntó su símbolo, que era su firma, la fecha de los 2 asesinatos anteriores, la fecha del asesinato del momento, y a la par escribió con cuchillo, para hacer la aclaración de que no había sido como los demás, sino que había sido con un cuchillo esta vez. Me pareció muy extraño que usara esta excusa de decir que era una persona que era un prófugo de la justicia. También que se acercara a las personas, no los espiaba, no hacía un estudio de sus víctimas, simplemente era muy alocado a la hora de escoger a sus víctimas. No había planeación, acuchilló de cierta forma muy, muy desordenadamente a las personas. No les ensartó el cuchillo en el cuello, por ejemplo, para matarlos de un solo, o en la cara o en la cabeza, sino que todos los cuchillazos se concentraron en el torso. Me parece interesante porque esto lo hace una persona que no quiere dañar del todo a quien está asesinando, digámoslo así. Es una forma más humana de hacerlo, porque otras personas, quienes quieren matar y asegurarse de que estén muertas estas personas y que no griten, principalmente les corta el cuello. Es más fácil cortarle el cuello o cortarle las venas incluso que acuchillarlos en el torso. Para, obviamente, todos los que estamos escuchando y los que estamos contando esto, nunca hemos acuchillado a nadie, o eso espero, pero tampoco es tan fácil meter el cuchillo en el torso de una persona. Se necesita muchísima fuerza, y por lo tanto esta descripción del hombre de 1,80 m me suena un poquito más coherente. Para ensartarle el cuchillo a una persona 6 veces en el torso, a 2 personas, y volverlo a sacar. El cuchillo no lo vemos en muchas películas, pero sí lo vemos en análisis de casos como este. El cuchillo a veces incluso se puede trabar en un hueso, en una costilla, y ya no salir. Se necesita una fuerza muy, muy grande para poder cometer un delito así. Pues tan solo 2 semanas después, el 11 de octubre, 3 adolescentes vieron como un hombre de aproximadamente 1,78 m disparaba y robaba a un taxista desde dentro del taxi, y luego el hombre salía corriendo y desaparecía caminando por la calle. Los jóvenes llamaron a la policía, quien enseguida movió a sus oficiales y envió una patrulla. La patrulla pasó al lado de un hombre con la misma descripción, aunque con un pequeño detalle diferente, que los adolescentes habían dicho que el asesino era de raza negra y la persona quien caminó a su lado era blanca, por lo que no lo detuvieron ni le hicieron caso, y hasta la fecha no se entiende cómo se habrán confundido las declaraciones de los adolescentes, o tal vez la declaración que entendió la policía. De una u otra manera, tal vez por el hecho de que era de noche,
No, los adolescentes no vieron bien qué era lo que había sucedido, o por la vestimenta de la persona, y no se sabe en qué momento se confundieron las declaraciones, aunque en esta época, 1960, fines de la década de 60, principios de la 70, pues todavía existía un racismo muy marcado en los Estados Unidos principalmente, y era común que la policía tuviera estos prejuicios de por sí con la raza negra y decir que cualquier negro podría ser un sospechoso, así que no dudaron cuando escucharon que los chicos habían visto a una persona de raza negra asesinando a un taxista. Ni siquiera voltearon a ver a un hombre de la misma descripción que venía del mismo lugar a donde tenían que ir y que venía de manera sospechosa corriendo o caminando rápido. Lo ignoraron por completo. Otro error de la policía. 3 días después, el asesino envió otra carta y un pedazo de la camisa del taxista al periódico Chronicle, por lo que la policía en este momento se dio cuenta que cuando los chicos dijeron que le estaba robando al taxista, no se trataba de un robo, sino que el asesino, después de dispararle, estaba tratando de quitarle pedazos de la camisa para poder llevarlos y después asegurar que había sido él el asesino. En la carta aseguraba que él había asesinado al taxista y amenazó con hacer explotar un autobús de niños. Explicó que sería muy fácil, y cito su explicación: solo tengo que disparar el neumático de enfrente y recoger a los niños conforme vayan saliendo rebotados y volados del autobús. Declaraciones muy extremas para una persona que lo único que está haciendo es jugar a hacer este juego del gato y el ratón con la policía. Prácticamente estamos viendo que no le interesa para nada a las víctimas, no le interesa la forma en la que se mueren, no existe ni siquiera un delito sexual en ninguna parte, aunque vemos que siempre, no sé si se han dado cuenta, pero siempre habla de víctimas en plural. Nunca había tenido una víctima individual más que al taxista, y al taxista en parte por el lugar en donde estaba era en el carro y era muchísimo más fácil matarlo en el carro, por eso lo hizo. Pero aparte de ese caso siempre hablaba de víctimas en plural, como si lo que quisiera era agrandar su número de víctimas y hacerse más famoso. No necesariamente el cómo lo hacía, sino el haberlo hecho. Y lo que le gustaba era el juego de que lo estuvieran cazando. El 20 de octubre, un hombre quien decía ser el asesino del Zodiaco llamó a la policía de Oakland y les pidió que 2 de los mejores abogados defensores, en ese momento Francis Lee Bailey y Melvin Belly, se presentaran en el programa AM San Francisco. San Francisco AM era un programa en donde el host Jim Dunbar recibía llamadas del público y charlaba con ellos. Pues el asesino quería que estos 2 abogados llegasen para poder hablar con ellos y pedirles ayuda legal. ¿Por qué en la televisión? Pues es un poco claro, es un poco obvio, la verdad. El hecho de que en ese momento él podía llamar a la televisión y estar viendo en la televisión que está hablando con los abogados, efectivamente, que son ellos. Y segundo, que ahí no está la policía rastreando la llamada, por ejemplo, porque era televisión en vivo y se aseguraba de esto. Solo Melvin Belly se encontraba disponible. El programa transcurría y en su momento alguien llamó diciendo ser el asesino del Zodiaco. Pero aparte, dijo que su nombre era Sam. Les dejo el audio real y luego de que suene el audio les traduzco para quienes no les cuesta un poco entender la televisión vieja, porque es un audio bastante viejo, 1969. Por si no lo entienden bien, luego se los traduzco. Así que role el audio. Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam. Please. I have headaches. Right. How long have you had those headaches, Sam? Been a long time? Since I killed a kid. Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Were you in service that you might have had an injury in service? Did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious? I don't know. You don't remember. Melvin dice: dinos, ¿cómo te sientes? Sam:
tengo dolor de cabeza. Dunbar, ¿hace cuánto tiempo tienes dolor de cabeza? Sam, desde que maté al niño. Dunbar, ¿fue después de diciembre que comenzaste a tener estos dolores de cabeza? Sam, sí. Dunbar, ¿no será por alguna herida en la cabeza que podrías tener este dolor? Sam, no lo sé. Luego en el programa, Sam le pide a Belly que se presente en Daly City para una reunión en persona. Lo que quiere pedirle es consejo legal y precisamente que lo represente ante la justicia. La policía empieza a pensar que el asesino se quiere entregar. Belly asiste, pero Sam nunca llegó, como era de esperarse. El 8 de noviembre de este mismo año, el asesino del Zodiaco envió otra carta. Esta consistía de un criptograma de 340 caracteres que, a la fecha, nadie ha podido resolver. Mucha gente lo ha intentado, mucha gente ha enviado sus respuestas, pero nunca ninguna respuesta se ha adaptado a la realidad, digámoslo así. Son respuestas que son interpretativas, y yo creo personalmente que ese era el punto del criptograma y de todos los criptogramas que envió en general: confundir a la policía. Una última carta llegó el 9 de noviembre, en la que aseguraba que el día que mató al taxista, unos policías lo detuvieron y hablaron con él 3 minutos después de haber matado al señor, pero que no lo arrestaron. Aquí regresamos a la descripción que confundió a los policías, que le habían dicho que era una persona de raza negra. Lo detuvieron precisamente, y eso es lo que cuenta el asesino en su carta, pero que más de hablarle de qué estaba haciendo ahí, no le dijeron mayor cosa porque habían recibido las instrucciones de que era una persona de raza negra. Por último, el 20 de diciembre de 1969, la policía recibió otro pedazo de la camisa del taxista asesinado, con un mensaje en el que el asesino pedía ayuda al abogado Marvin Belly, pero nunca más recibieron nada. Nunca más se supo nada más. Nunca más se supo nada del asesino del Zodiaco. Muchas personas han intentado descifrar el mensaje de su última carta, como les dije. Se han descartado cientos de teorías, pero hasta la fecha nadie ha descifrado el mensaje y tampoco se ha dado siquiera con una imagen clara de cómo podría lucir el asesino del Zodiaco. A través de todas las descripciones se han logrado bocetos, pero ninguno ha ayudado a la policía. Se dice que la carta es una nota de suicidio incluso. Incluso se ha dicho que es un mapa para encontrarlo, pero nadie nunca ha podido comprobar nada. Personalmente creo que solo era para confundir a la policía, 1, y 2, para hacerles perder el tiempo. El caso del asesino del Zodiaco se suma a la lista de casos que se han visto afectados por la prensa, pues mucha gente ha intentado replicar el método de operación al estilo Hollywood, enviando cartas a la policía fingiendo ser el asesino e incluso hablando con la prensa. Otra de las cosas más importantes del caso es el hecho de que no solo no escogía bien a sus víctimas, sino que eran al azar, y que la forma de asesinar era muy desordenada, no había un método, sino que también no esperaba mayor cosa el asesino. Esperaba que lo persiguieran, sí, pero y también esperaba a la prensa, que la prensa lo siguió, se le dio el nombre, se hizo el gran show, se volvió de cultura incluso el asesino. Pero no sé si me atrevería a decir que él quería drama, que él quería el reflector, porque al final no se entregó. Hay varios asesinos en serie, incluso algunos de los que hemos hablado en episodios anteriores, en los que al final se entregan a la policía. Confiesan haber sido quienes asesinaron a varias personas, confiesan de otros delitos que no se pueden comprobar incluso, pero este no se entregó, simplemente desapareció. En casos así, a mí me surge la teoría de que podrían ser incluso inventos de la prensa. Tomar asesinatos separados que no tienen nada que ver, que no tienen relación alguna, y relacionarlos todos con una historia detrás, una historia similar, y que al final esto ayuda a la prensa a vender.
Creo que es algo muy feo de hacer. Al final ellos, no es que ellos estén haciendo los asesinatos, sino que ocurrieron 3 asesinatos en 3 meses diferentes en un área cercana, en un triángulo. Y vengo yo con mi periódico y digo, hay un asesino serial que nos mandó esta carta que dice que él se adjudica la responsabilidad de estos 3 asesinos. Y en una época en la que era muy difícil rastrear llamadas, rastrear a la gente, que era muy fácil escaparse de la policía, creo que esto se podría hacer muy fácil. Y la prensa, que son periódicos pequeños, se vuelven muy populares y muy mediáticos en ese momento. Pueden hacer muchísimo dinero y luego simplemente cerrar el periódico y los dueños quedarse con el dinero. Me parece un plan perfecto, muy maquiavélico y muy malvado, por supuesto, aprovecharse de los delitos. Pero me parece incluso una teoría posible, porque al final estos criptogramas para mí no tenían ningún mensaje, simplemente eran, todo se veía muy desordenado. No creo que tuvieran, si no hubieran tenido tal vez instrucciones de algo o algo así, pero nada de esto. Pero bueno, espero que les haya gustado el caso de hoy. Hashtag lunes serial, otro lunes muy bonito para empezar la semana con un caso muy interesante sin resolver. Si alguno de ustedes ha escuchado alguna otra cosa del asesino del Zodiaco, que nos lo envíe por favor en Instagram como Escalofríos Podcast, en Instagram y en todos lados. En redes sociales estamos como Escalofríos Podcast. Yo soy Canche. Hoy conmigo no estuvo Wolf, pero para el siguiente episodio del jueves paranormal, ya estaremos juntos otra vez. Así que les mando un fuerte abrazo, espero se sigan cuidando en esta cuarentena, que nos envíen sus historias por nota de voz o por escritas al correo escalofriospod@gmail.com y esperamos sus historias. Nos vemos a la próxima. Chao.